Su siguiente tema va a ser gestión de riesgo. Para mí es uno de los temas más importantes, más allá de un análisis técnico y demás, que sí es muy importante saber qué hacemos, obvio. Pero para mí es muy importante que ustedes, al igual que yo, gestionemos bien nuestro dinero, independientemente si es un capital pequeño, si es un capital grande. Lo que nosotros tenemos que tener presentes siempre es cómo voy a administrar el capital que tengo. Y esto va a aplicar bastante porque luego de esta mentoría ustedes van a tener una fase de práctica donde cuando se sientan cómodos van a tomar ese paso a futuro y eso ya depende de ustedes. Realmente nosotros vamos a hacer el acompañamiento necesario, pero mi mayor intención es que ustedes puedan lograr fondearse con las pruebas de fondeo, valga la redundancia, que brindan diferentes empresas con las que trabajamos y de las que yo hablé en la Masterclass gratuita. Entonces, ¿por qué es tan importante la gestión de riesgo? Porque es básicamente una parte fundamental de todo trader, donde al igual que la estructura, pensamos que es lo más insignificante hasta que nos toca perder harto dinero y entender a las malas que debemos gestionar bien. Les quiero preguntar algo para interactuar un poco. ¿Quiénes de ustedes aquí ya han manejado capital real? Que ya hayan tenido una cuenta real. ¿Y quiénes han tenido capital real o sea, de los que están aquí conectados? Andrés, ok. O sea, ya han tenido que ver con Forex o con el trading. O sea, me refiero a capital real en trading, operándolo en Forex o en futuros o en lo que sea. El bono de 30, el bono de $30 de XM, vale, sí. José, también. Yo opero con un capital bajo. Ok, perfecto. Listo. Entonces, creo que algunos ya han tenido esa experiencia de manejar fondos reales, incluyendo esos $30 que los cuida uno con el alma. Pero, ¿a cuántos de ustedes les ha pasado que han perdido la cuenta? ¿Cuántos han quemado capital antes? ¿Cuántos tienen ese valor de decir, yo la verdad, cuando empecé o hace un tiempo atrás, quemé mi cuenta o quemé una gran parte de ella? ¿A quiénes les ha pasado? Los que ya han trabajado dinero real. José, ¿has quemado capital? Creo que varios, ¿no? ¿O solo José ha quemado? ¿Los demás no? Bueno, Euro dice que quemó uno de 30, el bono de 30. ¿Y los demás? He quemado dos demos para la real en positivo, pero porque metí operaciones apalancado. Ok, eso se hace parte del proceso. Sí, sí, sí. Creo que todos en algún punto hemos quemado capital, sea poco, sea mucho. Sí. Igual la pregunta era esa. ¿Han quemado? Sí o no. No, yo ya quemé $1. Listo. Quemaron. Entonces, yo personalmente cuando empecé en este negocio, yo quemé en total, por una cosa loca, quemamos casi $20,000 con un amigo. Y no me siento orgulloso de decirlo porque la verdad lo quemamos por falta de conocimiento, falta de disciplina, pero por sobre todo falta de gestión de riesgo. Y después de ese evento tan bochornoso en mi vida personal y inicios de trader, me propuse no solamente yo aplicarlo, sino que si en algún momento dado enseñaba, como ahora y como iniciando este año lo he venido haciendo, enseñarle a mis alumnos y recalcarles lo importante que es la gestión de riesgo. ¿Sí? Un trader sin gestión de riesgo no está en nada. Y yo lo digo de esta manera porque si algún momento me quieren ver de mal genio, no gestionen bien sus cuentas, porque es lo único que nosotros podemos 100% controlar. Ustedes con la gestión de riesgo dicen, tengo tanto capital y voy a arriesgar tanto por operación y si pierdo, pues sé cuánto perdí.
pero cuando no hay gestión es meterse a operar y no saber cuánto vas a perder. Entonces hay una gran diferencia en eso. Yo no necesito ser el mejor trader del mundo para poder ser rentable. Yo lo que necesito es ser un buen administrador de mi capital, sí, tener un buen sistema, una buena estrategia, pero ser muy buen administrador del mismo. Entonces aquí yo lo definí de esta forma, lo hablé en la masterclass y lo voy a detallar un poco ahora. Uno de los puntos fundamentales que suele ser olvidado por los traders nuevos e incluso por los más antiguos es la gestión del riesgo al momento de realizar una operación. Nosotros en DiviTradeFX hemos optado por desarrollar una gestión en la cual se arriesga del 1 al 2% de la cuenta por operación y se limitan la cantidad de operaciones que se abren en un día o semana de trabajo. A medida que la cuenta sea más grande, y eso es un paréntesis entre esto, es entre más grande sea la cuenta, menos del 1% se arriesga. Yo arriesgo menos del 1% hoy en día por cada trade. Cabe aclarar eso. El principio básico de esto es que se permitirá tener un mayor control sobre las pérdidas y ganancias en nuestros traders. Para poder calcular a cuántos lotes debemos abrir una operación, necesitamos conocer tres datos básicos. Primero, pues qué activo vamos a operar, obviamente, el dinero total de la cuenta, los pips de stop loss que usaremos y el porcentaje que queramos arriesgar. Con esto podemos ingresarlos a una calculadora de Forex que se llama, o una página de calculadora que se llama MyFXBook. ¿Listo? Entonces, esto de la gestión de riesgo es la verdad bastante sencillo. Voy a irme de nuevo al gráfico. Dígame si ven mi pantalla o están viendo todavía las diapositivas. La pantalla, o sea, están viendo el gráfico en este momento, ¿sí? Sí, profe, sí. Ok, perfecto. Entonces, voy a irme a myfxbook.com y en esta página vamos a irnos acá donde dice Home o Casa, Forex Calculators. Ahí queda en la grabación, por si se les olvida. Position Size Calculator, que es tamaño de posición, la calculadora de tamaño de posición. Y esto es algo que yo les recomiendo utilizar mucho, sobre todo cuando están empezando. Yo en la actualidad todavía lo uso, ¿sí? Y es para yo entender y saber cuánto voy a arriesgar por cada operación, cuánto lotaje me va a permitir el precio a abrir, ¿sí? Cuánto voy a arriesgar por cada pip, etcétera, ¿sí? Entonces, a mí siempre me gusta poner en el ejemplo una cuenta de 1000 y ahí ustedes hacen las conversiones con cuenta más pequeña, cuenta más grande. Si yo tengo una cuenta de $1000, normalmente con $1000 yo digo arriesguen el 1% de, por cada trade. ¿Quién me puede decir cuánto es el 1% de $1000? ¿Quién me lo puede escribir ahí en el chat? Es que no sé. 10. 10, ¿cierto? Entonces, ese 10, ese 1% en dinero se refleja que solo voy a arriesgar $10 por cada operación. Si yo les pregunto cuántas operaciones de $10 consecutivas tienen que perder para poder quemar esos $1000, ¿cuántas operaciones más o menos se necesitarían? Si yo soy una persona que metí $1000 y lo único que quiero es quemarlas, arriesgando el 1% por cada trade, obviamente nadie va a hacer eso, pero un ejemplo hipotético. ¿Cuántas operaciones de seguido necesito yo para poder quemar mi cuenta? 100, es correcto. Ahora, esta pregunta es que siempre la hago. ¿Ustedes creen que estadísticamente es posible que yo arriesgue o opere 100 veces arriesgando el 1% y las 100 operaciones no le peguen ni a una? ¿Ustedes creen eso estadísticamente posible? ¿Sí o no? No, ¿Quién más me dice que no? Tendría que ser muy salado. No, Tendría que retirarme del todo. Vea, yo les puedo decir una cosa. Ni mi hija de 5 años sería capaz de quemar 100 operaciones de seguida. ¿Sí? Tiene uno que ser, y es que así sea uno el más malo, es hacia el peor de los peores. Es que ni en binarias. Tiene uno que ser demasiado malo y aún así
no quema 100 operaciones de seguidas. Imagínense eso. Vean lo chévere, lo bonito de este negocio. Porque aquí es cuando todo empieza a tener sentido para muchos. Aquí no se trata tanto de mi estrategia ni de mi operativa de alta precisión, porque eso sin gestión no tiene valor, por lo menos para mí no lo tiene. A mí, ¿de qué me sirve ser una persona sniper? Full precisa, no perder casi, pero no tener gestión de riesgo. ¿Saben por qué es tan importante? Porque si yo no manejo y controlo esto, el mercado le basta un día, un minuto del año para quemarnos todo el capital, si me exagero. Entonces, hay un meme por ahí que compartieron una vez mis alumnos que me dio mucha risa y era un muñequito que sale enfrente del gráfico y empieza el tipo a comprar, así, el típico, así, alguien X cuando empieza. Y empezó a comprar y esa vaina se le fue en contra. Y entonces, como se le fue en contra, él empezó a vender y a hacer una cosa y la otra. Y a la final el tipo sí perdió todo, pero a mí me daba mucha risa porque yo decía, en realidad es muy imposible, difícil que una persona queme con buena gestión su cuenta. Ese muñequito, ese meme, perdió su capital porque entraba cargadísimo sin respetar obviamente su gestión. Entonces nosotros, si podemos manejar primero que todo nuestra gestión, lo demás viene por añadidura, por así decirlo. Es la verdad, creo que el santo grial del trading en primera instancia viene siendo ser muy buenos administradores, gestionar muy bien nuestros capitales. Parte de esos requisitos es que saber cuánto capital tengo, saber cuánto porcentaje voy a arriesgar y saber cuántos stop loss voy a utilizar. Y en letras mayúsculas, para que quede claro, obligatoriamente utilizar el stop loss. Yo tengo a veces alumnos que no usan el stop y creen que eso es chévere porque el precio no me saca. Entonces yo les digo, si ustedes no quieren utilizar stop, por lo menos utilicen un stop largo si quieren, pero utilícenlo. Porque tengo y he tenido experiencia con alumnos que ya con fondos reales se meten sin gestionar, sin utilizar stop loss, y he visto casos donde el mercado les quema casi todo el capital. ¿Saben qué pasa cuando uno no usa stop loss? Uno piensa que uno va a tener ese control de cerrar la operación, pero es una gran mentira. Eso es una gran mentira que nos vendemos nosotros mismos, ni siquiera alguien afuera. Nosotros pensamos que metemos una operación sin stop y cuando se nos va en contra, ¿cuál es el pensamiento? No, 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 esto se va a recuperar. Aguantemos otro poquito. Y se sigue yendo en contra y uno se sigue dando moral. No, 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 esto no va a devolver, esto no me va a sacar, voy a aguantar. Yo era ese tipo de trader que no usaba stop loss y que me aguantaba flotantes hasta que me quemaba. Entonces mucha gente me dice, Raúl, pero es que el trading es 90% psicológico y un 10% técnico. Yo estoy en contra de esa teoría. Y la razón es porque esto se vuelve psicológico cuando nosotros nos cargamos en gran manera nuestros lotajes y nuestra cuenta está, mejor dicho, queremos operar una cuenta de $100 como si tuviéramos $1.000.000 o una cuenta de 1.000 como si tuviéramos ya $100 millones en la cuenta y nos queremos volver ricos de la noche a la mañana. Porque es que a veces lo que me hago con una cuenta pequeña, no, es que eso no es nada, pero ustedes tienen que ver el incremento de su capital, no tanto por el dinero, porque yo sé, sí, sí, yo quiero hacer trading para ganar dinero, Raúl. Yo lo sé, todos queremos hacerlo, pero realmente el beneficio no radica iniciando en cuánto dinero doy, sino cuánto porcentaje soy capaz de ganar y cuánto porcentaje soy capaz de arriesgar por cada operación y entender de que si yo manejo buena gestión, nunca voy a quemar el capital. Voy a perder quizás, si tengo una mala estrategia, quizás voy a perder, pero jamás voy a quemarlo. Y son cosas que se pulen, lo técnico se va puliendo. Lo psicológico
de una buena gestión es difícil, porque algunas personas que han jugado casino antes piensan que llegar a esto es como eso, como un casino. O las personas que han hecho binarias en el pasado piensan que entrar a este negocio y hacerlo así es porque así es el trading. Y no es así. La forma en la que nosotros operamos es una forma profesional de hacerlo. No lo hacemos a la loca, no lo hacemos porque se nos ocurrió, lo hacemos todo muy bien planeado. Yo les voy a dar ahorita un plan de trading, por ejemplo, que ustedes van a tener y que espero que lo apliquen. Dentro de todos los temas que les estoy dando, todo esto es importante, ¿vale? Entonces, permítanme un segundo. Entonces, es muy importante tener gestión de riesgo, ¿no? Poniendo de nuevo el ejemplo acá, tenemos una cuenta de 1000, un riesgo del 1%. Nuestros stop loss radican entre los 2 a 10 pips aproximadamente. Supongamos que ustedes tienen una cuenta de 1000 y vamos a arriesgar 10 pips. Esos 10 pips con el par euro-dólar nos va a decir el sistema que en caso tal de que el precio se nos vaya a stop loss, denme un segundo, le doy acá escape a esto. Un segundo. Es que, a ver. Ah, ya. Ok, perfecto. Entonces aquí, si yo tomo una posición que me requiere 10 pips de stop loss, el sistema me va a decir, si ese trade se les va en contra, ustedes van a perder en dinero 10 dólares, en pips 10 pips. Pero si ese trade se les va a favor, un ejemplo, que se vaya 30 pips a favor, nos ganamos 30 dólares. ¿Por qué? Porque el lotaje que me deja usar es 0.10. Aquí esta calculadora es esencial por eso. Y ya van a ver la diferencia a medida que vayamos reduciendo stop loss. El riesgo van a ser 10 dólares. Vamos a arriesgar 10 pips. El lotaje va a ser 0.10. 0.10 en temas de dinero equivale a que cada pip me va a valer $1. ¿Sí? Entonces, si el trade se me fue a favor 30 pips, cada pip a $1, es un total de 30 dólares. ¿Listo? Y 30 dólares para una cuenta de 1000, ¿cuánto porcentaje es de ganancia? ¿Cuánto equivalen 30 dólares en porcentaje para una cuenta de 1000? El 3%. Y ese 3% en un solo trade, la verdad se ve muy atractivo. Para muchos serán, no, pero es que son 30 dólares, eso no es nada. Pero ya van a ver cuando empecemos a jugar con los stops reducidos. Si este mismo ejemplo que les estoy dando nos requiere no de 10 pips de stop, sino solamente 5 pips de stop, el sistema no nos va a cambiar el monto que vamos a arriesgar. Va a ser exactamente el mismo, 10 dólares, solo que el stop va a ser diferente. Y en este caso, ya no me permite, ya no me dice puedes abrir a $1 cada pip, sino ya puedes utilizar 2 dólares en cada pip. Y si ese trade se me fue los mismos 30 pips a favor, ¿sí? Quiere decir que esos 30 pips a 2 dólares me equivale a 60 dólares, arriesgando solo 10 pips, 10 dólares a 5 pips. Y 60 dólares para una cuenta de 1000 es el equivalente en cuánto porcentaje. ¿Cuánto porcentaje son 60 dólares de una cuenta de 1000? El 6%. Muy bien, euro. Y si nosotros utilizamos el 2 pips, por ejemplo, de stop loss con este mismo capital, el sistema me dice, ¿sabes qué? Vas a arriesgar exactamente lo mismo, 10 dólares, solo 2 pips de stop, y tu lotaje va a ser 0.5, o sea, medio lote, 5 dólares cada pip. ¿Listo? Y 5 dólares cada pip, por esos mismos 30 pips que les estoy diciendo, es un total de 150 dólares en beneficio. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que yo en ningún momento estoy arriesgando más de lo que debo, pero que potencialmente o exponencialmente puedo estar ganando 6 veces, 10 veces más de lo que arriesgo. Es una realidad cuando tenemos gestión de riesgo y lo combinamos con nuestro estilo operativo, donde reducimos
nuestro riesgo. ¿Listo? Entonces, no sé si hay alguna duda con esto. No lo quiero extender más porque también lo hablé en la masterclass gratis. Es un tema muy sencillo donde si ustedes quieren que el trading se les vuelva un karma, no utilicen gestión de riesgo. Si ustedes quieren que el trading se vuelva lo más fastidioso posible, entonces no lo utilicen. ¿Listo? Pero si ustedes quieren una vida relajada en el trading y chévere, utilicen gestión de riesgo. Sin importar el stop, a la final el resultado de riesgo va a ser el mismo, el beneficio va a ser mucho más de lo que esperamos o de lo que arriesgamos. ¿Vale? Esos stops enamoran, sí. Sí, señor. Y ya lo vamos a ver. ¿Alguna pregunta con este tema? Quiero ir avanzando. Profe, ¿por qué es importante colocar el par? Dime. ¿Por qué es importante colocar el par? El par es importante ponerlo, y ahora que me lo preguntas, porque no todos los pares pagan igual, dependiendo del broker. Algunos pares, por el tema de su spread, pagan menos. Y eso ya, digamos que es otro tema, pero es básicamente por eso, porque cada par paga diferente. ¿Y por qué cada par paga diferente? Depende de su cotización. Digamos que hay algunos pares que no son tan cotizados como otros. Eurodólar es de los pares más populares y más cotizados donde hay más inversionistas. Hay un par, por ejemplo, o hay pares como, por así decirlo, el dólar contra el peso mexicano. Es un par que sí mueve, pero no paga igual porque no es tan cotizado como este otro par. Entonces, entre más cotizado sea, generalmente tienen menos spread y es más allegado al lotaje lo que yo estoy arriesgando y lo que estoy también ganando como beneficios, ¿no? Entonces, es por eso importante. Pero ya, digamos que es otro tema más profundo. ¿Quién va a hablar? Profe, una pregunta. Cuando usted habla que mientras la cuenta sea más grande, el stock es más reducido, digo el stock, digo yo, el riesgo, Ujú. habla de un riesgo que si arriesgamos un 1%, podemos arriesgar el 0.5, la mitad del 1. Claro, claro. Yo les pongo un ejemplo. Digamos que ustedes tienen una cuenta, están aplicando para una cuenta de fondeo de $100,000, porque hay que hablar en grandes ligas, ¿sí? Las empresas de fondeo nos dan acceso a tener cuentas desde los $10,000 hasta los 300,000. Pero pongámoslo en $100,000. $100,000 y ustedes dicen voy a arriesgar el 1%. No está mal arriesgar el 1%, está bien. Pero pónganse en los zapatos de que ustedes tienen $100,000 y ustedes van a arriesgar el 1%. ¿Cuánto es el 1% de 100,000? ¿Cuánto es? 1,000, ¿cierto? Entonces, si bien van a arriesgar 1,000, que es, digamos, para una cuenta de 100,000 no es nada, y el beneficio puede ser mayor, sus emociones, su psicología, donde ese stop se vaya a 1,000, ¿cómo quedaría? ¿Sí? Entonces yo por eso siempre digo, entre más grande sea el capital, menos riesgo tienen que ponerle y a la final van a sacarle el mismo provecho. ¿Sí? Vamos a poner el ejemplo de una cuenta de 100,000 ya que lo menciono. Aquí hay 10,000, aquí hay 100,000. Si yo arriesgo el 1% y estoy arriesgando 5 pips en euro dólar, a mí me permite usar 20 lotes. ¿Sí? Tengo... A ver, Virginia me dice, tengo la app Stinu, uso ese para calcular el lotaje. ¿Es lo mismo? Sí, 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 es lo mismo. Puedes calcular lo mismo con esa aplicación. De euro me dicen 1,000. ¿Cómo así 1,000? No, o sea, ahorita el 1% Ah, de ok, ok, 100.000. ok, ok. Dale, dale. Entonces, imagínense ustedes con una cuenta de 100,000, son los cracks operando y les dice el sistema, pueden arriesgar $1,000, que es el 1%, pueden usar 20 lotes. ¿Sí? Justo se metieron en ese trade y el precio se les fue los 5 pips y lo sacó con menos 1,000. ¿Cómo estará sus emociones y su psicología teniendo un hueco de 1,000? Casi Obviamente a perdemos. futuro es considerable y se puede hacer, pero las pruebas de fondeo tienen algo que se llama un drawdown, o sea, un límite máximo de riesgo. Y, por ejemplo, en la cuenta de 50,000 son 5,000, creo que en la de 100,000 son 10,000 que se puede perder o menos, no recuerdo. Imagínense ustedes perdiendo 5 o 6 operaciones de a 1,000.
de seguidas, pues obviamente eso les va a pegar emocionalmente y psicológicamente. Entonces, cuando yo hablo de que una cuenta grande pueden arriesgar menos, es tan sencillo como decir, ¿por qué tengo que irme por 20 lotes cuando a la final si utilizo un poco menos puedo igual ganar bien? Digamos que en 100.000 yo arriesgo el 0.30%. Eso ya es el equivalente a $300. Entonces, si ustedes tienen 100.000 y ustedes dicen, estoy arriesgando $300, eso no es nada, créanme que es más manejable en caso de que les pegue, porque si el precio les pega al stop, pierden $300. Pero si les permite usar 6 lotes y ese trade se les va a favor, 30 pips, imagínense 30 pips por $60 cada pip. Se están ganando $1.800 en un solo trade, ¿sí? Y no están arriesgando 1.000 en caso tal, no están como que con el rosario en mano apenas meten el trade, porque a mí me pasa que he visto varios que meten el trade y empiezan a sudar y ahí sí empiezan a acordarse de las oraciones, ¿no? Empiezan el rosario en mano a que esa vaina no se les vaya en contra. Eso a más de uno les pasa. El trader que no tiene gestión es excelente con los rosarios. O sea, es excelente. El trader que no tiene gestión de riesgo, ese es el que de una vez se arrodilla, ¿sí? Y ahí sí, Dios mío, ayúdame. Yo me acuerdo de cuando yo empezaba, imagínate, sin conocimiento y sin gestión, y yo me tomaba el descaro de decirle a Dios, Señor, Dios mío, ayúdame. Mira que yo soy tu servidor. Ayúdame, por favor, yo no quiero perder. Sí, pero claramente Dios no es un Dios alcahueta, ¿no? Uno es como un papá, ¿no? Ustedes si tienen hijos chiquitos, digamos que ustedes no le van a soltar un carro a una niña de 5 años, ¿sí? Ustedes saben que tiene que llevar un proceso, ¿sí? Entonces, los mil Jesús sí. Y de una vez se arrepienten de sus pecados. No, eso, he dicho, cuando no hay gestión de riesgo, yo no he visto gente más devota que esos tipos de personas. Entonces, se dan cuenta que con una cuenta de mayor capital no es necesario arriesgar lo mismo. Antes menos riesgo, más productividad a la final. $1.800 no es nada despreciable y arriesgando solo 300. Y esa es la idea de la gestión de riesgo, que ustedes puedan controlar esto, porque es lo único que ustedes controlan a ciencia cierta. Los bancos, nadie puede decirles tiene que poner tanto. Euro dice, yo arriesgaré el 0.10. Eso está bien. Ahora, tampoco vamos a llegar al extremo de arriesgar el 0.01%. Digo que no falta el que tiene una cuenta de 100.000 y mete a 0.1. ¿Sí? Porque tampoco es eso. Se trata de ser conservadores, pero también hay que sacarle el jugo al mercado, ¿no?